Leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, de versículo 1 al versículo 3, de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta mañana yo quiero de que meditemos sobre los beneficios de la regeneración. Como este día vamos a tener bautizos, y unos hermanos que han decidido entregar su vida a Cristo, servirle, también tomaron la decisión de poder identificarse con Cristo como sus discípulos a través de pasar las aguas, que es un mandamiento del Señor, es una ordenanza del Señor, que toda persona consciente de su vida, de lo que Dios ha hecho, pueda tomar la decisión de identificarse con Cristo a través del bautismo. Y por eso esta mañana creo que es importante puntualizar acerca de los beneficios de la regeneración, porque la regeneración es obra de Dios en el hombre. Los hermanos que se van a bautizar, como usted y yo, somos, ¿verdad?, por nuestra vida espiritual, por todo lo que somos producto de Dios, ¿verdad? Somos producto de Dios, y nada de lo que somos hasta este momento es por voluntad propia o porque nosotros, ¿verdad?, tuvimos una gran capacidad para hacerlo. Ha sido Dios en nosotros. Para hablar acerca de los beneficios de la regeneración, quiero de que analicemos algunas palabras que están ahí, porque cuando Dios o cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, quien lo buscó, ¿verdad? Nicodemo era un principal dentro de los fariseos y era muy, muy importante, y él, en su necesidad espiritual, él busca a Jesús, y por la posición que él tenía dentro del fariseísmo, y lógicamente los fariseos eran enemigos de Jesús, entonces es una de las razones por que él busca a Jesús de noche, para no ser visto. Pero eso demuestra que en su corazón había una gran necesidad de Dios, de algo más que lo que la ley había puesto ahí en su vida o en su corazón. Entonces él lo busca, y Jesús ve en él ese propósito, ve él en eso que hay en él, sus anhelos. Pero Nicodemo quería saber más acerca del reino de Dios. Y cuando Jesús ve eso, él le dice estas palabras que son bien claves, y le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie podemos conocer a Dios, nadie podemos entender más a Dios por nuestro propio razonamiento, nuestra propia capacidad intelectual. Si no, pues Nicodemo no hubiera tenido necesidad de buscar a Jesús. Así de que realmente, si nosotros podemos llegar a conocer a Dios, hacer y a todo concerniente a su reino, es por la obra de Él en nuestra vida. Es porque hay algo que sucede, y entonces le dice: si no nacieres de nuevo. Y esa palabra nacer de nuevo es como decir nacer de arriba, nacer del poder de Dios, nacer de la voluntad de Dios. Es un nacimiento espiritual. Y realmente por eso de que Nicodemo, por su propio razonamiento, no logra entender, y le dice: ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer ya siendo viejo? Eso indicaba de que realmente Nicodemo estaba muy lejos de conocer a Dios, y por eso le era necesario. Y Jesús le hace ver muchas cosas, ¿verdad? Entonces le dice que es necesario nacer de arriba. O sea, él le dice: es necesario que nazcas de la obra del Espíritu Santo. Nacer de arriba es nacer por esa obra del Espíritu Santo en el hombre.
Y es necesaria, ¿sabe por qué? Porque todos los hombres nacemos pecadores. Hay una herencia ahí de pecado. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre fuera de Dios. Aunque así sea el más alto religioso, aunque así hayamos crecido con algunos conocimientos, ¿verdad? O enseñanzas de Dios, o en la vida religiosa. Tener una vida religiosa es una cosa y conocer a Dios verdaderamente es otra. Porque Dios en nosotros produce cambios que la religión, ni ningún otro argumento, ni nada de este mundo lo puede hacer. O sea, eso, somos obra de Dios. Y por eso de que Jesús, a un hombre tan religioso, que desde pequeño había nacido, hermano, había nacido, ¿verdad?, conociendo la ley de Dios y las Sagradas Escrituras. Pero ¿por qué llega a este punto? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo si quieres conocer el reino de Dios. Entonces es necesario que entendamos, hermano, que esto del nuevo nacimiento es una necesidad, porque todos los hombres somos pecadores por nacimiento o por nuestra propia acción o determinación. Llega un punto en nuestra vida donde empezamos a tomar nuestras propias determinaciones que ni nuestros padres pueden controlarnos. O sea, son nuestras decisiones y nuestras determinaciones por el libre albedrío son las que nos lleva a hacer cosas que no son agradables a Dios, a desviarnos, a hablar cosas que no debemos de hablar, a tener un vocabulario desagradable, pensamientos desagradables, actitudes desagradables, acciones que deshonran a Dios. Y por eso dice la Biblia que por ese pecado estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Entonces vea de que realmente el nacer de arriba, nacer del Espíritu es una necesidad. Nacer de arriba involucra una acción sobrenatural de Dios en nuestra vida, porque nadie puede hacer las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Nicodemo tenía razón en esto. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Le dice, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y esto es que no había visto nada él. Cuando Nicodemo conoció a Jesús, entonces le dio más significado a aquellas palabras, porque entonces Nicodemo llegó a un punto donde se dio cuenta que lo que él dijo tenía razón, aunque él no lo entendía mucho. Pero entonces creo que en un momento de su vida Nicodemo, él dijo, aquellas palabras que dije fueron bien ciertas, creo que fueron de Dios, porque nadie puede hacer lo que Jesús hizo. Porque ya Nicodemo era cambiado. Sabe que después de la muerte de Jesús fue uno de los que estaban allí preocupándose por el cuerpo de Jesús, por la tumba de Jesús y por todo eso. Es porque Nicodemo había sido cambiado, habiendo sido un gran religioso de los principales, nada que principiante, ¿verdad? O catecúmeno, como dicen, sino que era un principiante. Así de que el nacer de arriba involucra una acción sobrenatural en el hombre, y mediante la cual recibe nueva vida. Nueva vida. Y cuando hablamos de nueva vida es algo que nunca ha existido antes, ¿entiende? ¿Sabe de que usted y yo somos ahora lo que nunca fuimos antes? ¿Entiende eso, hermano? Es verdad, nunca existimos antes, porque eso no lo hacíamos antes. Todo lo que hacemos ahora no lo hacíamos antes, ni en sombra. De continuo era el pecado. Desde pequeñito ahí anduvimos, ¿verdad?, viendo lo que hacían los demás y haciendo cosas incorrectas. Lo hermoso es de que la base de este nuevo nacimiento es la muerte sacrificial de Cristo. En 1 Pedro capítulo 1, 18 y 19, quiero que veamos 1 Pedro. En el capítulo 1, 1 Pedro, 18 y 19, y luego leemos el 22 y 23. Vea cómo dice. Aquí nos hace ver que la base de este nuevo nacimiento del cual Jesús le hablaba a Nicodemo y el cual nosotros hemos experimentado, lo que hemos creído en Cristo, es la muerte sacrificial de Cristo. Dice así en el versículo 18 y 19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, una herencia de pecado, no con cosas corruptibles, dice, ¿verdad? Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que dice con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, que es el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos, dice, unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, dice el apóstol Pedro, no de simiente corruptible, que es la del humano, porque el nacimiento del humano se corrompe, ¿no es cierto? Llega un momento donde nosotros, si llegamos a experimentar la muerte en este mundo, hermano, vamos a corrompernos, ¿verdad? Vamos a experimentar la corrupción. Pero la simiente de Dios es diferente a esto. Por eso Pablo dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así de que está hablando de que la base del nuevo nacimiento es la muerte sacrificial de Cristo. ¿Y sabe cuál es el elemento indispensable para el nuevo nacimiento? Es la fe personal en Jesucristo. Nadie se va a salvar porque mi hijo, mi hija o mi madre o mi abuelita es bien cristiana. Nadie. Hay gente que dice, bueno, yo cuando venga el Señor, aunque sea del calcañal de mi abuelita, me voy a agarrar. Ni la va a ver. Porque eso será el nivel espiritual. Y solo cuando suene la trompeta de Dios para venir a levantar a su pueblo de esta tierra, hermano, solo la oiremos aquellos que estemos perseverando y siendo fiel a Dios, que hayamos creído en Jesucristo. De ahí nadie, la gente lo que más verá, mire, lo que una persona que no ha recibido a Cristo, pero que tiene familiares cristianos y que porque a veces va con ella a la iglesia y va seguido a la iglesia con ella o con él, ¿verdad? Siente de que con eso es suficiente, ¿verdad? Estas personas, hermanos, cuando se vaya esa abuelita, cuando se vaya esa mamá, cuando se vaya esa hija o ese hijo o ese esposo, lo único que va a ver de él va a ser su ropa hecha puño ahí donde estaba. Y se va a asustar. Y si 3 de su familia eran cristianos y 4 no, van a hallar 4 grupos de ropa en los lugares donde estaban ellos. Eso es lo más que van a ver. De ahí solo van a esperar a oír noticias de lo que ha pasado. Algunos van a oír decir, vinieron los ovnis y se llevaron mucha gente. Eso van a decir algunos, y las noticias van a decir de mucho, porque van a haber muchos accidentes por todos lados. De aviones, de barcos, de vehículos, de camiones, de buses, de todo. Va a haber accidentes por todos lados, el cual el motorista o el chofer era un cristiano fiel a Dios. Entonces la gente eso va a oír, y eso es lo más que se va a dar cuenta. Pero eso que diga yo me voy a agarrar del... No, esa es pura mentira del diablo. O sea, realmente eso es lo que el diablo ha metido. Pero no, porque la salvación es personal. La fe en Cristo es personal, ¿entiende? Que para ser salvo lo que tenemos que hacer es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque mucha gente lo ha recibido como Salvador, y eso es fácil. Es decir, yo te recibo, Señor, en mi corazón. Y mucha gente dice, yo le recibí. Pero ¿cómo le recibió? Como Salvador. Pero como Señor no, porque cuando se le recibe a Dios como Señor, solo se le adora a Él, se le sirve a Él, se vive para Él y nadie más. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único que vino a morir en la cruz del Calvario no fue ninguno de los apóstoles, ni aún ni María, ni los hermanos, ni los hijos de María, ni José, ni los demás, ni la demás gente, hermanos, que aquellos santos de Dios, ni Pablo. El único que murió por los pecados de la humanidad es Cristo, y Él se constituyó el puente para llegar a Dios. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús tiene que ser nuestro Señor también de nuestra vida, el único motivo de adoración, de veneración, de exaltación, de glorificación, Él, porque es el único que murió en la cruz. Entonces Jesús tenía razón. La salvación, el nuevo nacimiento es por algo, una fe personal en Jesús. Y por eso que en San Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no fueron engendrados de sangre ni de voluntad humana o de hombre, sino de Dios. ¿Entiende? Entonces es creer personalmente en Jesucristo.
La regeneración se realiza cuando el Espíritu Santo convence al hombre de esa mala condición de pecado. Y ahí es donde empieza la regeneración, ¿verdad? Y ese nuevo nacimiento cuando el hombre es convencido por el Espíritu Santo de que somos pecadores. Y entonces ahí se produce un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que nos lleva a entregarnos totalmente a Dios. Así que es el Espíritu Santo quien convence al pecador de su mala condición espiritual. Y el Espíritu Santo es el que nos convierte y nos regenera. ¿Quién es el que nos convierte y nos regenera? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso de que el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, él dice, hablando de la regeneración, dice en el Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿No es cierto que por su misericordia somos salvos? Porque la misericordia tiene que ver con el castigo que nosotros merecemos, pero no lo recibimos. Es un castigo que merecemos, pero no lo recibimos por amor. Por eso dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo, por esa obra del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Así de que es por eso que nosotros, es lo que el apóstol Pablo dice que es la regeneración. Ahora el hombre o mujer que es regenerado, ¿sabe? Después de haber esa obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros, entonces al ser regenerado recibimos al menos 4 beneficios que son muy importantes. 4 beneficios que están a la disposición de todo aquel que quiera creer en Jesús. Esos beneficios son maravillosos. Y por eso de que recibir a Cristo o reconciliarse con Él, si nos hemos alejado del Señor, creo que estamos a tiempo para este día tomar la decisión, para que podamos nosotros ser beneficiados por Dios. Hay por lo menos 4 beneficios que quiero puntualizarlos luego acerca de la regeneración. El primero es que cuando somos nosotros regenerados, a través del proceso de la regeneración, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. En hijos de Dios, que es el honor más grande que un ser humano puede tener. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cierto o no? Ser hijo de Dios es el honor más grande que cualquier ser humano puede tener. Ni se puede comparar el presidente más famoso del mundo, que ahora yo no sé quién es porque ya no se sabe, pero hay hombres importantes en el mundo, de grandes potencias mundiales. O hay hombres archimillonarios que ya no hayan ni en qué gastar el dinero. Esas personas, hay personas también famosas. Por cualquier razón son famosos, y tienen una posición bien respetada, pero ninguno se puede comparar con el honor que tiene un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es maravilloso, esa es una verdad muy grande. Ya leímos en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire lo que dice, hermano, en Gálatas 3:26. Vea rápido Gálatas 3:26. El apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, hermano, versículo 26, dice, porque todos sois hijos de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia, está hablando a la iglesia de los Gálatas, que es una iglesia que representa a la iglesia en todo el mundo, al pueblo de Dios. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Ve? Sois hijos de Dios.
Y el apóstol Pablo a los romanos dice en el capítulo 8, ve hermano, en el capítulo 8 de Romanos, versículos 16 y 17, dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo le dice a los romanos estas palabras porque es necesario que entendamos que si nosotros hemos creído en Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios. Y dice en el versículo 17, hermano: y si hijos, ¿ya lo tiene ahí? Y si hijos también, ¿qué dice? Herederos. ¿Se da cuenta? No se trata de decir yo soy hijo de Dios. Entendamos de que hay consecuencias maravillosas de ser hijo de Dios. Es que somos herederos también. Y aquí el apóstol Pablo dice: y si hijos también herederos. ¿Pero herederos de qué? Herederos de Dios. Porque no hay nada más lindo que tener una comunión con Dios como nuestro Padre, hermano. ¿Cierto o no? Porque a nuestro Padre Celestial podemos hablarle en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Siempre tiene tiempo. En todo momento está con nosotros. Aún a esa hora de la noche, cuando nadie es ahí con nosotros, ahí está nuestro Padre. Y nos oye, nos atiende y nos da respuesta. Al amanecer ya podemos ver la mano de ese Padre obrando para respuesta de nuestro clamor. Podemos tener la confianza de poder tener una relación con Dios. Por eso Pablo dice herederos de Dios, porque esto es importante. Herederos de Dios, que es la posición más grande que tenemos, la comunión con nuestro Padre. El día de ayer, hermano, en una actividad de los jovencitos mayores dentro de nuestro CDI o de nuestro proyecto de niños que tenemos acá en la iglesia, son jovencitos de 12 en adelante, de hasta 18, 17 años. Hubo un evento de ellos acá. 8 jovencitos recibieron a Cristo, se entregaron al Señor. Y yo les decía a ellos, primero a uno de los jóvenes que evangelicé, pero luego a otros jovencitas que ya solo fui a felicitarla, ¿verdad? Yo les decía a uno de ellos: no hay nada más lindo que tener a Dios por Padre. Porque muchos de esos niños que tenemos en el Centro de Desarrollo Integral, hermano, son niños que no tienen papá ni mamá. Apenas unos, pero tienen ahí, gracias a Dios tienen mamá. Se han criado con sus abuelos y no han tenido la bendición de tener un padre. Y yo les dije, yo lo recibí al Señor de 11 años, les compartía varios rápido. De 11 años lo recibí y sin papá ni mamá a mi lado, Él fue mi padre. Y mi experiencia más grande ha sido con Dios. Por eso Pablo dice: herederos de Dios, porque Dios le pertenece a usted como Él nos pertenece, o sea, como nosotros le pertenecemos a Él. El Señor dice: yo seré a Él por padre y Él será a mí por hijo. ¿Ve que hay una relación? Entonces es maravilloso ser herederos de Dios, ser, hermanos, tener la libertad, el privilegio de tener una comunión con el Dios Todopoderoso. Es un privilegio grande, ¿no cree? Porque no importa que no tengamos una familia que esté con nosotros o personas que nos aprecien tanto, ¿verdad? Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Entonces es maravilloso. Por eso dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque en Cristo, hermanos, somos herederos de toda bendición espiritual. Así que Jesús, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, de que como Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, Dios dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que Él fue sentado en lugares celestiales por la obra que Él vino a hacer acá. Y nosotros, dice Pablo, estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. ¿Se da cuenta? Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si hijos, también herederos. Qué lindo es. Así de que un beneficio de la regeneración es que nos convertimos en hijos de Dios verdaderos. Hablando de lo espiritual, hermano, espiritualmente hablando. También participamos de la naturaleza divina. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro, vea, después de Hebreos, 2 Pedro,
capítulo 1, 4, 3 y 4. Si lo tenemos, leamos todos juntos. Segunda Pedro 1, 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Oiga bien, hermano, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ese es de Jesucristo. Entonces dice, por medio de las cuales, o sea, de esas preciosas cosas que nos han sido dadas, dice, mediante las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Son para nosotros, hermanos. Es parte del beneficio de un hijo de Dios. Somos herederos de todas esas promesas. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y por eso dice aquí que por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así de que uno de los otros beneficios de la regeneración es que, hermano, todo aquel que cree en Jesús es participante de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina incluye tantas cosas que son de bendición, y una de ellas son preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas, ¿cierto o no? Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Usted tiene la promesa de Dios y usted puede creer que Dios es fiel. Pueden pasar muchas cosas, pero el que ha dado esa promesa la va a cumplir. Aún podemos morir nosotros y la promesa se cumplirá en nuestra descendencia. Y para mí eso es suficiente. No digamos de que yo puedo ver en mi vida cómo Dios cumple sus promesas. Eso es confiar en Dios, hermano. Aún confiar en Él más allá de nuestra muerte aquí en la tierra, porque sabemos de que el que lo ha prometido lo cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepiente de lo que ha dicho. Él puede a veces cambiar tiene algunas decisiones que toma por el arrepentimiento. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que suceden en la vida de Dios, pero las promesas que la vida, es importante esto, porque este mundo está lleno de tantas cosas que pueden distraer y pueden afectar nuestra fe. Por eso el himno que estábamos entonando antes de empezar la predicación es muy lindo. Tengo fe, porque la fe en Dios es lo más importante. Fe en sus promesas, fe en todas esas cosas que están en su palabra, ¿verdad? Y todo lo que constituye la nueva naturaleza de Dios y la naturaleza divina. Hay cosas que nosotros hemos adquirido como herencia de parte de Dios a través de Jesucristo, que son cosas sobrenaturales, que nadie más las puede gozar, solo aquel que es hijo de Dios. La gente dice y se confunde, todos somos hijos de Dios, ¿verdad que así dice la gente? Pues no. Lo que ellos tratan de decir es que todos somos criaturas de Dios. Eso es cierto, porque Dios nos creó a todos. Pero un hijo de Dios es aquel que nace del Espíritu para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que seamos perfectos, pero es aquella persona que hace de Jesús el Señor de su vida, para caminar mientras andemos en este mundo. Así de que eso es importante, saber el privilegio que hay. Pero no solo participamos de la naturaleza de Dios, hermano, como dice el apóstol Pedro, sino que en esa nueva creación, por la regeneración, participamos de la victoria de Cristo. En primer lugar, sobre el pecado. Vea lo que dice ahí en 1 Juan. Si estaba en 1 Pedro, pues adelantito está 1 Juan. Y leamos en el capítulo 3 de 1 Juan, versículo 9. Y dice así, 1 Juan 3, 9. Porque todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque todo aquel que es nacido de Dios, oiga bien, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y esa simiente de Dios en nosotros, esa semilla de la palabra, no permite que nosotros practiquemos más el pecado. ¿Sabe lo que dice después? Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Y algunos han dicho, interpretando este versículo, es que aquí está diciendo de que el que nace de Dios ya no peca más. No, eso no es lo que trata de decir el apóstol Pedro. Lo que él trata de decir es que quien quiera que ha nacido de Dios no hace del pecado la práctica de su vida. ¿Entiende eso? El apóstol dice que aquel que ha nacido de Dios no hace del pecado la práctica de su vida. Eso indica de que estamos expuestos a pecar aún siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a ser afectados en algún momento dado por cosas que no le agradan a Dios. Pero una cosa es caer en un error, hermano, y otra cosa es caer y darse gusto ahí y no levantarse jamás. Pero el que es hijo de Dios siente dolor por el pecado. ¿Cierto o no? Si usted ya no está sintiendo nada, entonces usted está en problema. Pero si está sintiendo algo, por más malo que haya sido lo que haya hecho, si usted siente algo y arrepentimiento y le dice: Padre, te he deshonrado, Señor Jesús, te he deshonrado, perdóname, límpiame. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Habla directamente para los hijos de Dios. Pero eso sucede con aquellos que nunca han conocido a Dios también. Dios los puede limpiar y perdonarles toda maldad. Pero aquí el apóstol Juan se está refiriendo a la iglesia, a los nacidos de nuevo. Quiere decir que estamos expuestos, pero no hacemos del pecado la práctica de nuestra vida, no. Entonces, por eso dice de que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya hemos explicado eso, ¿verdad? Que una cosa es que pequemos y otra cosa es que el pecado nos controle. Ya no nos controla, porque Cristo nos ha controlado, porque estamos viviendo en Él. Y por eso que cuando fallamos en algún momento sentimos dolor por eso y vamos y pedimos arrepentimiento a Dios. Y es hermoso porque dice el salmista David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y lo dijo el salmista David después de haberle fallado a Dios, pero Dios lo restauró a David. Y la restauración fue maravillosa. Así de que es lindo lo que dice aquí, ¿verdad? Que en la nueva participamos de la victoria de Cristo. ¿Por qué podemos vencer sobre toda tentación y prueba que venga a nosotros? Por la victoria de Cristo en la cruz. Es la verdad. Y esto debemos de entenderlo. Y sabe de que en el capítulo 5, si está en primera Juan, unas páginas adelante, unas 2 páginas o una creo, vea el capítulo 5, como él lo amplía en el versículo 18 del capítulo 5. Como dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice, hermano? Vea cómo lo amplía él, no practica el pecado. No está diciendo aquí que no cae en alguna falta o pecado en algún momento. Dice: no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Estamos protegidos en Dios. Por eso que tenía razón el hermano Oscar Medina, creo que él canta ese himno: mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él, mi vida en Él está muy seguro, mi vida en Dios está muy bien. Y él dice: el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Es la verdad, estamos escondidos en Él. Y el diablo se las intenta de todas, pero no puede, porque Cristo le venció en la cruz, hermano. Y por la victoria de Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Por eso Pablo dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Cristo venció en la cruz, y porque Él venció en la cruz, nosotros somos más que vencedores, porque esa victoria no nos costó nada. Cristo lo hizo todo y somos bienaventurados en Cristo, hermano. Somos más que vencedores, y como hijos regenerados participamos de la victoria de Cristo en la cruz. Yo creo que eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Los beneficios de la regeneración. Usted es un hijo de Dios. Usted se convierte en una nueva criatura. Es alguien que nunca, hermano, antes existió. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Así de que nos convierte en hijos de Dios, nos convierte en nuevas criaturas, hermano. Somos participantes de la naturaleza divina y participamos de la victoria de Cristo. ¿No cree que es maravilloso el vivir en los beneficios de esa regeneración? Pues solo tenemos que vivir para honrarle a Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie un momento. Póngase de pie. Es maravilloso el poder gozarnos en el Señor. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias, porque a través de tu Espíritu Santo me has regenerado, Señor. Y ahora soy nueva criatura. Soy una persona que nunca existí antes. Espiritualmente hablando, hermano, usted es ahora lo que nunca fue, porque aquello era una naturaleza de pecado, pero ahora es una naturaleza divina, lo que está en nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Dígale: gracias, Señor. Hermano que se va a pasar las aguas esta mañana, dígale: Señor, gracias, porque me has regenerado a través de tu Espíritu Santo. Y en esta mañana, si hubieran personas que realmente ya no quieran vivir en esa naturaleza de pecado, sino que dejar que la naturaleza divina sea manifestada en usted, ahora es el momento de rendirle su vida a Cristo. Si hay una persona en este lugar que por primera vez quiera ser de Cristo el Señor de su vida y Salvador, ahora es el momento. O si usted, hermana o hermana, se ha alejado del camino de Dios por cosas que no valen la pena, se ha alejado de Dios, Dios lo tiene con vida hasta este momento porque le ama, hermano o hermana. Venga ahora, reconcíliese con el Señor, ya no siga así. Dios le está dando oportunidad. Levántese ahora. Dios ha hablado a su vida, hacerle ver de que Él quiere darle nueva vida. Usted, hermano que se ha alejado, o hermana que se ha alejado del camino de Dios, es un hijo de Dios. Le ha dado la espalda, pero el Señor, cual hijo pródigo, le espera y le ha dado vida para darle oportunidad. Porque si usted hubiera muerto en esa condición, ahorita estuviera perdido para siempre. Pero Dios ha sido grande, y si está en esta mañana es porque Dios le ama. Y cualquiera que sea la razón por qué vino a este lugar, esto fue de Dios. Así que levántese y reconcíliese. Haga nuevos votos, hermana o hermano. Haga nuevos votos, párese. Que es la mejor decisión que va a tomar. ¿Por qué seguir dándole la espalda a Dios, alejado de Dios, cuando que Dios tiene cosas grandes? Él viene pronto por su iglesia. Amigo, amiga que está en esta mañana, tome esa decisión. Ya no siga como está. Hay muchos vacíos en su vida, y el Señor quiere llenar esos vacíos que nada de este mundo lo ha llenado. Venga Jesús. Si quiere hacerlo, venga el Señor. Él tiene algo nuevo para usted, hermano. Dios lo tiene. Cosas que nunca ha experimentado, la experimentar con una relación personal con Cristo. Si hay alguien más, sé que hay personas más, vengan ahora. Es la mejor decisión que van a tomar, y su vida no será igual, porque la relación con Cristo es real. Venga Jesús. Esa decisión será la decisión más grande de su vida. Ahora es el momento. Si quiere que allí donde está, quiere tomar la decisión de recibir a Jesús, reconciliarse, hágalo, pero no se vaya de este lugar sin haber abierto su corazón a Dios. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Venga a Jesús. A lo mejor estén aquí personas que han venido por algún familiar que se va a bautizar, y eso está muy bien, porque muestran su amor, su apoyo espiritual. Y quizás nunca se imaginaron el poder recibir a Jesús, pero qué lindo tener esta fecha en que ese ser querido se identificó con Cristo como su discípulo a través del bautismo. Ustedes recibieron a Jesús este día. Si alguien quiere hacerlo, ahora es la oportunidad. Hágalo ahora. Es el momento de recibir a Jesús. Es el momento de tomar decisión. Yo quiero invitar a aquellas personas que a través del internet, en algún lugar del mundo, han estado oyendo esta palabra. Yo quiero que si han tomado esa decisión de recibir a Cristo, repitan conmigo estas palabras.
ya sea los de acá o alguno que está viéndonos por internet, repita conmigo estas palabras: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, pero creo, Señor, que tú me amas, pues enviaste a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida ahora y te recibo como Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por lo que tú has hecho a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nunca, Señor, va a regresar vacía. Siempre va a cumplir el propósito para el cual tú la envías. Siempre, Señor. Gracias, Señor, por habernos regenerado.